El rey Salomón de la Biblia es un personaje importante del Antiguo Testamento. Según la Biblia, Salomón fue el tercer rey de Israel, después de su padre, el rey David. Salomón nació en Jerusalén alrededor del 990 a.C. y reinó durante un periodo de 40 años, desde aproximadamente el 970 a.C. hasta su muerte en el 931 a.C. La historia más conocida de Salomón es la de la disputa entre dos madres por un bebé. Cada una de las mujeres reclamaba al niño como propio, y Salomón tuvo que decidir cuál de ellas debía tener la custodia del niño. Para hacerlo, propuso dividir al bebé en dos y darle a cada una media parte. Una de las madres aceptó esta decisión, pero la otra prefirió que el niño fuera entregado a la otra mujer con tal de que no fuera lastimado. Salomón reconoció entonces que esa mujer era la verdadera madre, porque ella estaba dispuesta a darlo todo para proteger a su hijo. La historia de Salomón representa una reflexión épica sobre la sabiduría, la justicia y la política. Su sabiduría y discernimiento son un ejemplo a seguir para cualquier líder que desee gobernar bien y tomar decisiones justas. Además, la historia del bebé es un recordatorio de que, en muchas ocasiones, la verdadera justicia no es aquella que pone fin a una disputa, sino aquella que protege y defiende a los más vulnerables. La historia de Salomón es una historia que sigue inspirando y enseñando a las personas en el siglo XXI. 1. La sabiduría es valiosa. Salomón es conocido por ser un hombre sabio. La Biblia dice que Dios le otorgó sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. La gente venía de lejos para escuchar su sabiduría y pedir consejo. La sabiduría es algo que debemos buscar y valorar en nuestras vidas, porque nos ayuda a tomar buenas decisiones y a vivir bien. Primera de Reyes capítulo 3 versículos del 12 al 13. 2. La humildad es importante. Aunque Salomón era muy sabio y rico, él también era humilde. Cuando Dios le ofreció cualquier cosa que quisiera, Salomón no pidió riquezas o poder, sino sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Reconoció que no podía hacerlo solo y necesitaba la ayuda de Dios. La humildad es una virtud que debemos cultivar en nuestras vidas, porque nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones y a depender de Dios. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 9. 3. Honrar a Dios es fundamental. A pesar de su sabiduría y riqueza, Salomón cayó en el pecado al final de su vida. La Biblia dice que él tomó muchas esposas que adoraban a dioses falsos y comenzó a adorar a esos dioses también, desobedeciendo el mandamiento de Dios de no adorar a otros dioses. Es importante que como seguidores de Dios, honremos y obedezcamos sus mandamientos en todo momento, para evitar caer en la tentación y la desobediencia. Primera de Reyes capítulo 11 versículos del 4 al 9. 4. La comunidad es importante en el liderazgo. Salomón no gobernó solo. Tenía mucha gente que lo ayudaba, desde sus consejeros hasta su ejército. Era un líder que entendía la importancia de trabajar en equipo y escuchar los consejos de otros. Como seguidores de Dios, debemos recordar que estamos en una comunidad de creyentes y no debemos actuar solos. Debemos ser líderes que buscan el bienestar de la comunidad y trabajan en equipo para lograr objetivos comunes. Primera de Reyes capítulo 12 versículos del 6 al 7. 5. Dios cumple sus promesas. La historia de Salomón es parte de una gran historia de la promesa que Dios le hizo a Abraham de que haría su descendencia grande y bendecida. Salomón fue uno de los reyes más grandes de Israel y recibió la sabiduría, la riqueza y el poder que Dios prometió a su pueblo. Como creyentes en Dios, debemos recordar que Dios siempre cumple sus promesas y podemos confiar en su bondad y fidelidad. Primera de Reyes capítulo 8 versículos del 5 al 6. Salomón también construyó el templo de Jerusalén,
que se convirtió en el centro espiritual de la nación de Israel. Además, expandió su reino a través de tratados comerciales y matrimonios políticos con otros reinos de la época. Sin embargo, el reinado de Salomón también estuvo marcado por problemas y divisiones. Al final de su vida, algunos de sus súbditos se rebelaron y el reino se dividió en dos partes, Israel en el norte y Judá en el sur. La Biblia también relata que Salomón cayó en la idolatría al adorar a los dioses de sus muchas esposas extranjeras. Toda persona no es libre de caer en tentaciones, así que debemos tener fe y confiar siempre en Dios, porque hasta un rey grande como Salomón también cae en la tentación. Si te gustan estos relatos cortos, suscríbete y dale like.